Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hemos tenido una rema que nos acompañó durante todo el 2025, la hemos cantado, pero viene una nueva palabra. No sé si me dejaron puesto me parece que no, ¿se olvidó? Sí. Ahí está, muy bien. Entonces, tenemos una rema nueva para todo este año, ¿no? La rema es la palabra de Dios para un momento específico, ¿sí? Para nuestras vidas. Entonces, entender que esta rema 2026, y no es que la 2025 haya perdido vigencia, es palabra de Dios, así que siempre sigue operando. Pero tenemos una nueva palabra. Pero antes de leer esta palabra de Isaías 43, versículos 10 al 12, vamos a dar gracias por lo que fue el 2025. ¿Para cuánto fue un año bendecido? ¿No? Y si no lo fue, vamos a dar gracias igual. Pero sabemos que el Señor nos bendijo y mucho. Señor, gracias por lo que hemos vivido el año que pasó, Dios. Padre, gracias por la iglesia, gracias por los hermanos que se sumaron, Señor. Gracias por los que han permanecido fieles, Señor. Gracias aún por los que están de vacaciones en este tiempo. Bendecimos sus vidas, Señor, y te pedimos que tú los traigas con lazos de amor. Señor, gracias por lo que vivimos, lo bueno y quizás lo no tan bueno, pero queremos darte gracias por lo que vamos a vivir este año. Un año, como hemos declarado, de abundancia, un año de milagros, un año de poder, un año donde tu palabra, Señor, saldrá y brotará de nuestras bocas porque corren ríos de agua viva en nuestro interior. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, busquen ahí en sus Biblias, Isaías 43, versículos 10 al 12. No sé si lo han encontrado. 43, 10 al 12. Página 682. Página 682 de sus Biblias. Si no, lo tienen aquí en pantalla. Y si lo encontraron, digan amén. Amén. Y vamos a declarar juntos esta palabra, que ya en breve la vamos a estar cantando, en breve vamos a estar declarándola, aprendámosla de memoria, ¿no? Y tengámoslo bien presente lo que el Señor nos dice. Isaías 43, 10 al 12. ¿Estamos listos para declararlo? Amén. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Están creyendo esta palabra? Y algo que vamos a, luego en el tiempo del retiro de la iglesia, vamos a estar escudriñando más este pasaje, pero debemos entender que hay una palabra que es clave y que es la palabra, ¿cuál es? Testigos, ¿no? ¿Y testigos de qué nos habla este versículo? Somos testigos de tres cosas: del único y verdadero Dios, ¿qué más? Del Cristo resucitado y de Sion. Tres cosas que tenemos que entender
que esta palabra viene a enfatizar? Primero que somos testigos. Somos testigos. Pueden decir, soy testigo. Soy testigo de estas tres cosas. ¿Sí? Como dijimos, del único y verdadero Dios, del Cristo resucitado y de Sion. Tres aspectos que nos habla la palabra y que debemos entender. Ahora, ¿qué significa ser testigo? Ustedes ahí tienen una definición, que testigo es quien da testimonio. O sea, cuando hay un accidente, buscan un testigo, alguien que haya visto lo que aconteció para poder relatarlo, para poder contárselo a otro, ¿no? La palabra en el original viene de duplicar o repetir, y los sinónimos son abarcar, exaltar, certificar, notificar, ordenar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el Señor está declarando que soy testigo. Soy testigo ¿de qué? Del Dios. Que hay un Dios que es todopoderoso. ¿No? Ayer veníamos en el viaje y le decía, yo no puedo entender cómo hay gente que todavía quiere sostener que el mundo se hizo por una explosión. Y veíamos los verdes en el viaje, veíamos las montañas, veíamos todo lo que Dios creó. Solamente Él pudo hacer algo así, por su palabra, ¿no? Ser testigos del Cristo resucitado. La obra que ahora Cristo hizo en cada uno de nosotros. El Cristo resucitado y de Sion, lo que hemos manifestado y enseñado acerca de lo que es Sion para Dios, el lugar que Él escogió por habitación. Y cuando hablamos de Sion estamos hablando de Jerusalén, el lugar donde nosotros nos congregamos. Esta es nuestra casa, la casa donde nos reunimos, nuestra Jerusalén. Y si hay una Jerusalén y hay una casa, ahí estamos nosotros que somos las piedras vivas, los que edificamos la iglesia, y en ese lugar, ¿quién reina? Cristo. Y si reina Cristo, entonces se manifiesta la gloria. Y eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de Sion. Entonces, estamos viendo en este versículo tres aspectos básicos que abarca la vida de los creyentes y que lo que implica que somos activos por la fe. La fe que dice Hebreos 11 es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros somos testigos de los hechos divinos, del obrar de Dios. Entonces, no hay testigo que no viva lo que se da a conocer. No, Dios nos da esta honra, que ahora somos testigos del obrar de Dios. ¿Para qué? Para compartirlo, porque como testigos somos hijos del Dios Altísimo. Y no solamente hijos, sino que Él ahora nos llama amigos. Somos amigos de este Dios verdadero. Por eso, lo primero que afirmamos es que somos testigos del único y verdadero Dios. ¿Pueden decir amén? Fíjense ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, nos dice algo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Debemos estar atentos a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice, a lo que el Señor nos dice cada día. Mucha gente dice, ¿cómo oigo a Dios? No quieren oír la voz audible. Y Dios sí puede hablarnos y podemos llegar a oírlo. Pero, ¿cuál es la forma más segura? La palabra profética. Lo que está acá escrito. Ni más ni menos. Entonces, ahí es donde el Señor nos habla. Porque la palabra tiene poder en sí misma. Y por eso le animamos a declararla, le animamos a confesarla. Por eso la cantamos, ¿no? Porque algo sucede cuando declaramos la palabra de Dios. Dice la Escritura que la palabra no vuelve vacía. O sea que algo opera en nuestro interior. No lo vemos, ¿no? Quizás ni siquiera lo sentimos. Porque no es una cuestión de sentimientos.
Es lo que dice la palabra. Si dice que no vuelve vacía, no vuelve vacía. Algo acontece en nuestras vidas. ¿Pueden decir amén? Amén. Por eso, al oír y declarar la palabra, el Señor trae cambios. Y esto lo vemos en los versículos 10 y 12 que leímos de nuestra rema, ¿no? Que por ser testigos, el Señor trae cambios a nuestras vidas. Y debemos creerlo, lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque entender que la palabra nos dice que no hay dioses ajenos. ¿Qué significa esto? Que solamente hay un solo Dios. Y solo este Dios es el que puede operar en nuestras vidas. Solo uno, no hay otro, ¿no? No hay otro. La gente piensa, bueno, todos los caminos llevan a Roma. ¡Mentira! Es un engaño de Satanás. No, bueno, el Dios es el mismo, el Dios... No, hay un solo Dios. Por eso la palabra, al ser testigos, al declararla, al confesarla, ¿no? Nos hace dar cuenta de que vivimos lo sobrenatural. ¿Y cuánto nos cuesta esto? ¿No? Cuando escuchamos un testimonio de algo que aconteció, decimos, ¡wow! Porque es sobrenatural. Pero en la iglesia, los hijos de Dios, lo sobrenatural debería ser lo natural. Porque es lo que opera de continuo. Por eso, ¿recuerdan cuando se llevaron el arca a los filisteos y dejaron el arca ahí en su templo? ¿Qué pasó la primera noche? La imagen de su Dios se cayó. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Y la volvieron a parar. ¿Y qué pasó la segunda noche? Se cayó y se despedazó. Se despedazó. ¿Y cuántos testimonios vemos en la palabra de aún aquellas personas paganos que al ver el poder de Dios dijeron, ese es el Dios verdadero? ¿Recuerdan con Daniel? ¿Qué dijo? No, el Dios de Daniel, a ese adoraron, a ese, porque podían ver lo sobrenatural. Entonces somos testigos vivientes del único y verdadero Dios. No hay otro Dios. Y nosotros como escogidos, somos escogidos ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué conocemos, creemos y entendemos? ¿Para qué todo esto? Tiene un propósito. Dios nos salvó con un propósito, que tengamos vida eterna. Pero hasta mientras, o que Él venga a buscarnos, ¿no? O que nosotros partamos a su presencia, ¿qué tenemos que hacer? 3 cosas. Y lo dice ahí en la Escritura, lo hemos leído, lo hemos declarado hoy. ¿Qué dice? Anuncié. ¿Qué significa? Que se dio a conocer a sus hijos como el único y verdadero Dios. ¿Cuántos tuvieron un encuentro con el Señor? A ver, 1, 2. Bueno, vamos a orar para que se conviertan, que conozcan a Cristo. ¿Cuántos tuvieron un encuentro con el Señor alguna vez? ¿No? ¿Algunos todavía no levantan la mano? ¿Nunca tuvieron un encuentro con el Señor? Si no tienen un encuentro con el Señor, no tienen a Cristo en su corazón. Si un día dijimos, sí, Jesús. Yo me acuerdo como si fuera hoy, el día que le dije Jesús, no pasé adelante, no levanté la mano, pero fue una decisión en mi corazón. Y no quería saber nada. Pero ese día Él hizo algo en mi vida. Él hizo algo. Y a partir de ahí, de eso que Él hizo en mi vida, las cosas cambiaron. Entonces, el Señor anunció que es eterno y que no hay nadie ni antes ni después de Él. No hay otro Dios. Hay un solo Dios. Un solo Dios. Una sola fe. Un solo espíritu. Y eso es lo que se mueve en nosotros. Por eso el que dice, salvé, es una realidad que se cumplió en Cristo. La salvación está al alcance de todos.
Algunos la ignoran, otros la rechazan, otros están ahí esperando, sin darse cuenta que lo que está en juego es toda una eternidad. ¿Qué sabe lo que puede pasar? ¿Y si Cristo viene hoy mismo? ¿No? Ahora, grande es el amor, grande es su paciencia, que por eso nadie sabe cuándo es la hora ni el día. Él retarda su llegada por amor a aquellos que todavía no han entregado su corazón al Señor. Por eso el Señor lo anunció, salvó, Él ya lo hizo. ¿Quién puede salvarnos de la condenación? Solo Jesús. Hay un camino de vida y un camino de muerte. El único, todos estábamos nosotros así, derechito al camino de muerte, porque andábamos en muerte, camino de condenación, pero ahora llegó la salvación a nuestra vida. Por eso que debemos anunciar el Evangelio, no que hay salvación. Y por eso el Señor hizo oír, por medio de Él se oye la palabra, las buenas nuevas. Y ahora, ¿a quién usa el Señor? ¿A quién usa? A nosotros. Nosotros somos los que tenemos que llevar las buenas nuevas a aquellos que no le conocen. Hermano, este es el año. ¿Cuántas sillas que hay? ¿Cuánto espacio que queda acá? ¿No? Y pensamos en tener un lugar propio como iglesia. Pero, ¿cómo van a ir? ¿No? Si nadie les predica. No van a poder oír la palabra de Dios. Pero Dios quiere usarnos a nosotros, porque somos testigos de Dios y lo conocemos, y ahí tiene una fórmula matemática, PP más S. ¿No? ¿Qué significa eso? Somos testigos de Dios y lo conocemos por la palabra profética más segura. Eso significa PP más S. La palabra profética más segura, la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice el Salmo 139. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus, no los míos. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Qué cosas pensás? No, ni me cuentes, por favor. Pero los pensamientos de Él, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, los pensamientos de Dios. Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y ahí es fácil detectar, ¿no? Si un pensamiento viene de Dios o es mío. Puede decir, oh, me voy a ir mal. Ay, qué mal que me siento. Ay, que esto, que... No viene de Dios. Ahora, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. ¿Contaron los granitos de la arena? Imposible. Bueno, así se multiplican los pensamientos de bien de Dios para nosotros. Despierto y aún estoy contigo. No es un sueño. El Evangelio es una realidad. El Señor está con nosotros. El Creador del cielo y la tierra. ¿No? El poder nos dejó al Espíritu Santo, lo vamos a ver ahora. Entonces, Dios dice, conoceme. Si yo le pregunto acá a los más jovencitos, no creo que estén pololeando, ¿no? Mira para arriba, pero cuando conocen a alguien, pasan tiempo. ¿Usted está pololeando? Vamos a hablar después. Ahora, pasa tiempo con esa persona, porque la quiere conocer y quiere conocer. Ahora, ¿por qué no con Dios? Debemos pasar tiempo con Dios, tiempo en la palabra, tiempo adorándolo, tiempo oyéndolo. Muchas veces nos acordamos de Dios cuando necesitamos, ¿no? Y empezamos, sacamos la lista, y la lista empieza esta. Señor, necesito, Señor, te pido, Señor, dame, Señor, quiero, Señor. Y el Señor está, ya sé todo lo que querés, pero yo quiero hablarte. Si no es un monólogo. El Señor quiere hablarnos a nosotros, debemos oírlo. Él quiere revelársenos porque viene con multiplicación. Entonces debemos estar atentos a lo que Dios nos habla. Dios nos da un versículo y lo anotamos ahí, para acordarnos.
¿Cuántas veces recibimos un versículo que nos impacta y después, ¿dónde era? ¿Dónde quedó? No, anotémoslo, tengamos una libretita en el celular, ¿no? No estemos pensando. ¿A cuántos los aflige cuando llega el tiempo de pagar el arriendo, de pagar la luz, de pagar el agua? ¿No? Pero oigamos, pasemos tiempo con la palabra, declaremos palabras. Si Él siempre está conmigo, Él no nos va a dejar. Entonces creámosle al Señor, porque somos testigos del Cristo resucitado. Entonces, entender lo que la palabra de Dios nos dice. Fíjense que ahí en el libro de Hechos, busquen Hechos, capítulo 1. El libro de los Hechos es el primer libro después de los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahí viene Hechos, en el Nuevo Testamento. Hechos 1, y vamos a leer versículo 4. La gente estaba preocupada. Los judíos necesitaban un Salvador. Pero fíjense lo que dice ahí en Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Estaba ahí a punto de subir al cielo el Señor. La cual le dijo, oíste de mí. La palabra, la oyeron. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, y ahí estamos nosotros, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del Espíritu. Ahora esta promesa ya se cumplió. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, entender. ¿Y qué dice versículos más adelante? Fíjense, ¿no? El versículo 6, enseguida le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es como que le digan, Señor, ¿me vas a dar para pagar la luz? Señor, ¿me vas a dar para arreglar mis problemas? Señor, ¿vas a hacer algo con mi esposa? Y la padre, Señor, ¿vas a hacer algo con mis hijos, con mi esposo? Nuestros problemitas. Pero no podemos ver lo grande que Dios tiene para nosotros. Estamos tan ensimismados en nuestros problemas que no podemos escuchar al Señor. Ahora, ¿qué dice el versículo 7? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué nos importa? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, allá hasta Puerto Williams. Van a ser testigos de lo que Dios quiere hacer y de cómo Dios quiere usarnos a nosotros. Por eso les digo que se quedaron ahí en Jerusalén y que esperaron la promesa. Ahora, ¿cuántos estaban en ese momento? ¿Cuántos eran? ¿Quién sabe? 120. No. 500. 500 personas estaban ahí escuchando a Jesús. ¿Cuántos obedecieron? 120. 120 obedecieron. Menos de la tercera parte. ¿No? Ahora nosotros estamos entre los obedientes. Bueno, díganme por fe. Nosotros estamos entre los obedientes. ¿No? Entonces, entender que no hay límite de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Si lo puedo levantar a Jesús entre los muertos, el Espíritu Santo. ¿Para cuántas cosas nos quiere usar el Señor? ¿Para cuántas? No podemos ni imaginar. Alguno puede decir, no, pero a mí, si yo no puedo ni hablar, si yo no me cuesta pensar, si a mí me va todo mal. Bueno, esos no son los pensamientos de Dios. Entonces, creámosle al Señor lo que Dios quiere hacer. Por eso, cuando hablamos de Pentecostés, ¿no? Que es la fiesta de los primeros frutos, esos 120 obedecieron. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo los llenó. Dice que había lenguas ahí en sus cabezas como de fuego. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas.
¿Cuántos hablan en lenguas angelicales? Levanten la mano, que han sido bautizados en el Espíritu y hablan en nuevas lenguas. ¿El resto no? ¿Nunca han hablado en nuevas lenguas? Bueno, vamos a orar por esto, hermanos. ¿Sí? Todos tenemos el Espíritu Santo, todos. Cuando aceptamos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Pero en ese tiempo lo que se llama la glosolalia, ¿sí? Que es hablar en lenguas que no sabemos, porque viene del Espíritu. Ni siquiera tengo que pensarlo, se me empieza a mover la boca, la lengua y ni sé qué digo. Por eso cuando habla del don del Espíritu está el don de interpretación de lenguas. Aquel que recibe poder interpretar lo que el otro está hablando. Pero cuando vamos a orar, pidamos al Espíritu Santo, manifestate. Porque dice la palabra, muchos piden y piden mal. Pero cuando el que pide es el Espíritu, va a pedir bien. Amén. Entonces, dejemos que el Señor opere en nuestras vidas y vamos a orar hoy por esto. Por eso el apóstol Pedro confirmó el tiempo de Dios cuando habló al concilio y al sumo sacerdote. ¿Qué fue lo que dijo en Hechos 5, 31, 32? A este, hablando del Señor, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, que somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuántos son obedientes? Amén. ¿Cuántos son obedientes? No lo pasé. Eso me está diciendo. Ahí está. Nosotros somos obedientes. Entonces el Espíritu opera de una manera sin igual. Por eso Hechos 10:39 dice: más tarde en casa de Cornelio dijo lo siguiente: y nosotros somos, ¿qué dice? Testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y nosotros ahora somos testigos porque está acá escrito todo lo que Jesús hizo. Pero por eso hay un libro de los Hechos que se sigue escribiendo, ¿no? En el libro de los Hechos somos testigos del milagro que hizo con Lucas, el nieto de Paola. Somos testigos del milagro que hizo con... ¿Cuántos tienen testimonio del milagro que el Señor ha hecho? ¿Verdad? Acá el otro día nos compartía el testimonio del milagro que hizo con su hijo. ¿Y cuántos milagros más el Señor sigue haciendo? ¿No? Entonces dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Por eso tenemos una gran comisión. ¿Para quién es la gran comisión? Para todos. Por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y testificásemos que Él, ¿no? ¿Quién testifica? El testigo. Que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué somos testigos? Miren, aquí tienen una lista de para qué somos testigos. Somos testigos porque Jesús, a quien Dios puso por príncipe y salvador, a quien dio a Israel para arrepentimiento y perdón de pecados, y dio el Espíritu Santo a los que le obedecen, para que seamos testigos. ¿De qué? Las cosas que hizo Jesús en la tierra y las que sigue haciendo. Y nos va a utilizar a nosotros. De cómo lo mataron colgándolo en un madero. De cómo lo levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara. Por las Escrituras sabemos que aquellos que comieron y bebieron con Él después de que resucitó, y que dieron testimonio todos los profetas. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, a los profetas los llaman profetas del Antiguo Testamento, pero son profetas que están en el Antiguo Testamento,
pero que hablaron del nuevo pacto, de lo nuevo de Dios. Entonces, hermanos, debemos entender lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Por eso, lo último que decimos que somos testigos de Sión. ¿Y por qué afirmamos esto? Fíjense este Salmo 132. ¿Qué es lo que dice? Porque Jehová, y lo hemos cantado, ¿no? Ha elegido a Sión, Él, el Dios. El Cristo preencarnado eligió a Sión, la quiso por habitación para sí. El lugar que Él escogió. Este es para siempre el lugar de mi reposo. ¿No? Por eso el Señor nos invita ahora a entrar en su reposo. ¿Dónde? En la casa, donde Él habita. Aquí habitaré porque la he querido. Y fíjense las promesas que tiene para nuestra vida. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres. Si alguno dice, no, yo soy medio pobre, siempre me falta, siempre no tengo. ¿Qué dice la palabra? Al 2026 va a saciar. Y cuando uno está saciado, es que ya no puede más. Explota. ¿No? ¿Cuántos quedamos saciados el 31 de la noche? Veo la cara de gorditos. Y el primero. Y el primero, y el 2, y el de todos los días. Qué manera de comer, por favor, hermanos. Saciados. Así mismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, es lo que somos nosotros. La salvación está en nuestra vida. Y sus santos darán voces de... No se entendió. Dice acá, ¿cuántos son santos? Y sus santos darán voces de júbilo. Oh. Vamos de vuelta. Y sus santos darán voces de júbilo. Dios mío. A ver. No voy a dar ejemplos. Y sus santos darán voces de júbilo. Es lo que hay. O quisiera ver, ¿no? Cuando te enteraste hoy de las noticias. Cuando hace un gol, Colo-Colo lo... Si gritan, Pero el Señor dice, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Fíjense, dice, y a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Hay una corona que nos está esperando, hermanos, sobre cada uno de nosotros. Por eso, el Señor hubo palabra de Dios. Isaías 55 dice, inclinad vuestro oído. Pero cuando alguien nos escucha, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Pero para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Y venid a mí. La invitación del Señor, por eso Él nos invita. Oír, fíjense lo que dice, oír, ¿qué cosa? Las noticias, ¿qué cosa? Lo que dice, no, ahí en el vecindario, no, oír su palabra y vivirá vuestra alma. Porque el alma se abate. ¿No? El salmista que dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Pero espera en Él. ¿Por qué te pones mal? ¿Por qué te pones triste? ¿Por qué te deprimís? ¿Por qué andas angustiado? Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos mal? Oímos la palabra. ¿No? ¿Estoy mal? Oigo la palabra. ¿Y cuando estoy bien? Oigo la palabra. Oiré, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Lo que el Señor hizo, un pacto eterno, las misericordias a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Y esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hermanos, ponernos por testigo, por jefe y por maestro a las naciones. El Señor me trajo a Argentina acá. ¿Para qué? Para enseñar la palabra. Pero, ¿a dónde los va a llevar ustedes? ¿A dónde los va a llevar? ¿A dónde los va a poner por jefes? El Señor. ¿Amén? Amén. Porque le fue revelada a David la trascendencia de Sión. Israel aprendió por boca de David
quien profetizó el establecimiento de Sion. El tiempo más glorioso que tuvo Israel fue en el tiempo de David, ¿no? Por eso lo rescató de la mano de los jebuseos en el monte de Sion, donde ahí puso Jerusalén, donde afirmó el reino de Israel, donde se construyó el templo, el tiempo de David, el tiempo de mayor gloria, y es el tiempo que viene para cada uno de nosotros. Tiempo de gloria, ¿en dónde? Aquí en la iglesia primeramente, y luego en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hijos, la gloria de Dios operando. Por eso David fue puesto por jefe. Como hemos dicho, Sion se edifica con la autoridad que proviene de Dios, por eso está Cristo, ¿no? En esa imagen que siempre compartimos. Y nadie puede impedir lo que Dios quiere hacer. ¿Quién va a impedir lo que Dios quiere hacer para tu vida? Así como lo hizo con David, el Señor lo va a hacer con cada uno de nosotros. Jesús estableció Sion y la nueva Jerusalén en los cielos. Por eso desciende a la tierra y se manifiesta ¿dónde? Acá en las iglesias locales. Y nosotros somos testigos del obrar de Dios. Por eso David fue dado por maestro a las naciones. Y acá tenemos maestros que van a salir. Y algunos van a decir, yo, sí. ¿No? El otro día hablábamos de aquello que les cuesta por ahí hablar, enseñar, predicar y tal. ¡Ah, no voy a decir! Pero el Señor quiere usarlos. Y no solamente para hablar en un grupito. Imagínense cuando estén ante miles de personas. Acuérdense. Yo que voy a estar delante de miles. No puedo estar delante de dos. Pero el Señor es el que lo hace. El Señor es el que dice que ahora somos testigos. Así que, hermanos, así se revela el Señor Jesús resucitado a las iglesias locales. Y quiero que leamos para terminar este versículo de Apocalipsis 3:7. ¿Qué es lo que dice? ¿No? Y esto fue lo que le dijo a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que fue fiel, la iglesia que creyó. Pero esto es lo que el Señor nos dice hoy, aquí, ¿no? Podríamos decir, escribe el ángel de la iglesia en Puerto Montt, en Mirasol. Y lo leemos, lo declaramos juntos este versículo 7. Lo tienen ahí, ¿verdad? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él es el que tiene la llave de David. Él es el que tiene la autoridad, el poder. Y si Él lo abre, nadie va a impedir que suceda. Y la palabra fue dada. Ni la carne, ni el alma, ni el enemigo, ni Satanás, ni nadie va a detener lo que Dios quiere hacer con la iglesia aquí en Puerto Montt. Creámoslo. Y lo que va a hacer en la iglesia en Puerto Varas. Por eso, hermanos, somos testigos del único y verdadero Dios, del Cristo resucitado y de Sion. Por eso vamos a declarar lo que somos. Y vamos a volver a decir y terminar esta rema anual. Isaías, búsquelo, 43, 10 al 12, podemos volver a ponerlo acá. Aquí la tienen, si no la encuentran. Y declarémoslo juntos, hermanos. Y volvamos a leer estos pasajes y volvamos a ver la prédica. Porque Dios quiere bendecir, no solo a los que están acá, sino también a los que nos están viendo por el canal de YouTube, porque es lo que Dios ha determinado para la iglesia, el buen pastor y aquellos que nos siguen por medio de su palabra. ¿Lo leemos? Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová,
y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Señor, gracias, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador de todas las cosas. Y Señor, creemos a lo que dice tu palabra, que tú nos has escogido como testigos, como siervos fieles, Señor. Por eso, si alguien hasta aquí ha dudado de tu palabra, no ha podido experimentar el poder de tu palabra, Señor, así como lo hiciste en aquellos que fueron obedientes, en esos 120, Señor, en esa fiesta de Pentecostés, hoy hay fiesta aquí en la tierra, hoy hay fiesta aquí en la iglesia. Señor, de la misma manera que sea tu Espíritu Santo operando, que sea tu Espíritu Santo llenando, Señor, que sea tu Espíritu Santo manifestándose en aquellos que no han recibido el bautismo, Señor, que ahora lo reciban en el nombre de Jesús. Señor, que crean que tú lo hiciste. Señor, y quizás alguno no hable ahora en nuevas lenguas, pero quizás en el transcurso del día, quizás, Señor, en el momento que tú lo determines, comiencen a hablar en nuevas lenguas. El poder de Dios manifestándose. Señor, glorifícate. Glorifícate con poder, Dios. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Somos testigos de tu obrar, Señor. Por eso te adoramos, Jesús. Por eso te damos gracias. Porque creemos que viene un año, Dios, de mucha bendición. Viene un año donde oiremos tu palabra de una forma más atenta. Y no solo la oiremos, sino que la declararemos. Y predicaremos a muchos. Y muchos oirán, y muchos creerán, y muchos recibirán salvación. Y muchos vendrán a tu presencia. Y muchos vendrán a tu presencia. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Jesús. El Señor está aquí. Él está aquí. Adorarle. Adorarle al Señor. Y dejar que su Espíritu te llene como nunca antes. Si había tristeza en tu corazón, Él te hace verdaderamente libre. Créelo. Si había opresión, cargas, Él te dice, venid a mí y yo os haré descansar. Él está aquí, Él está aquí. El Todopoderoso. Él derrama sanidad ahora sobre tu cuerpo. Derrama sanidad sobre tu mente. Porque tienes la mente de Cristo, dice su palabra. Dice en 1 Juan, porque así como Él es, ahora así somos nosotros en este mundo. Llénanos, Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Tu poder, tu poder, tu poder. Tu gloria en este lugar, Señor. Tu gloria.
Ya no sigas turbado y afanado. Déjalo obrar al Señor en tu vida. Déjalo obrar a Él, déjalo obrar a Él. Solo Él puede hacerlo. Solo Él. Solo Él. Él está aquí. Él está aquí. Toca, Señor, toca cada vida, ahora. Los que lo están viendo por internet, reciban también, ahora, Señor, el toque del Espíritu de Dios. Aquí, Señor. El que quita el pecado del mundo, el único Dios verdadero, el que salva, el que pensó en nosotros aún antes de estar en la guatita de nuestra madre. ¿Cómo no darte la gloria? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Espíritu de Dios, como lo hiciste en Pentecostés. Llena toda vida, llénala, Señor, ahora. Viene la abundancia del bien de Dios. Jesús, siendo niño, dijo: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Que esa sea tu prioridad. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo creemos, Señor. Lo creemos. Es el tiempo de milagros. Es el tiempo de los milagros. Para los que obedecen y creen. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este año, Señor, que recién comenzamos, pero un tiempo donde, wow, grandes cosas harás tú con nosotros. Créelo, Señor. Créelo. Y esas cosas que reiteradamente le pedís a Dios un milagro, solo dale gracias. Ya no le pidas ese milagro. Hay algunos que le piden siempre lo mismo porque le trae pesar, angustia, impotencia. Pero el Señor te dice: he escuchado tu clamor. Ya no pidas, solo da gracias. Porque en la cruz yo declaré: consumado es. Él lo hizo. Y este año verás su gloria en eso que por tiempo has pedido. Este año verás su gloria. Este año verás su gloria, porque para Él no hay nada imposible. Créelo. Y verás a tus hijos y tus hijas postrados a los pies de Cristo, glorificando su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.
Señor.